Desde FESCOL quisimos generar este espacio, es un diálogo desde la voz de Amaya Alves, Isabela Villanueva y Pablo Centeno sobre los estallidos sociales y cómo se pueden transformar en cambios políticos a propósito de la situación y de la coyuntura que hoy tenemos en nuestro país. El fenómeno de lo que ocurrió en Chile se estima en distintos sectores académicos, políticos y sociales es lo que está ocurriendo en Colombia. Que esta convulsión social, como la hemos llamado allá y acá, pues termine en un arreglo institucional, por decirlo así, que nos permita transformar institucionalmente también las relaciones de poder. El estallido social o revuelta popular finalmente es la culminación de un proceso que llevaba mucho tiempo. Se inicia con algo que podríamos llamar menor. Hay una alza del pasaje del metro de 30 pesos, que es poco dinero en términos del valor del pasaje. Pero lo que hay de fondo, a mi entender, es una especie de indolencia política. Yo creo que en Chile las protestas de los 90 todavía siguieron ancladas al clivaje de las protestas en contra de la dictadura. Pero a partir del 2006, particularmente con la Revolución Pingüina, empezamos a ver otra tónica en la movilización. El fin de aquellos componentes estructurales de la desigualdad en nuestro país empiezan a ser parte de la agenda movilizadora. En general, el sentimiento en el país a nivel social era de disconformidad y de una inequidad que venía acumulándose y potenciándose a lo largo de los años. Habían un montón de crisis dándose por todas partes y creo que el estallido social y lo que ocurre en Chile el 2019 es un poco que las junta todas en una gran movilización en torno a esta crisis social, este estallido social que ya ni siquiera sabemos muy bien cuál es la causa porque son muchas causas. Yo tengo la impresión de que en nuestro país se conjugan en una licuadora un montón de elementos que permiten el estallido, que permiten esta salida, pero que tampoco está tan asegurado el resultado. Mencionar que fue una seguidilla de días donde los diferentes ministros, las diferentes personas del gobierno hicieron comentarios que simplemente mostraban esta desconexión de cómo no hay ningún grado de entendimiento de lo que está ocurriendo en el país, de lo que estaba pasando. La respuesta del gobierno, en ese minuto era el mismo gobierno que en la actualidad, que es el de Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, es el decretar inmediatamente al día siguiente estado de emergencia como un estado de excepción constitucional y restringir severamente muchas libertades fundamentales, el derecho de reunión y evidentemente sacar los militares a la calle. Lo que ocurrió a continuación fue a partir del 18 de octubre del 2019, manifestaciones masivas de millones de personas en las calles, pero también una represión muy dura. No pensábamos que íbamos a vivir nuevamente violaciones a los derechos humanos como lo hemos visto. Tras la dictadura militar de Pinochet, no hubo una especie de refundación, de revisión profunda de las prácticas de las fuerzas armadas, de seguridad y las fuerzas militares, porque durante el estallido volvimos a ver esas mismas afectaciones, delitos de carácter sexual, detenciones irregulares, amenazas a dirigentes sociales y lamentablemente incluso homicidios. Operó la democracia como diarquía, en el sentido de que la protesta fueron activadoras del poder constituyente. El 12 de noviembre el presidente Sebastián Piñera anuncia este acuerdo, ¿cierto?, por la paz, la justicia y la nueva constitución, que en definitiva significó un acuerdo parlamentario que luego tiene su expresión en una reforma constitucional y que se sella, ¿cierto?, el 15 de noviembre. El proceso constituyente que ahora estamos viviendo, que también es un poco la válvula de escape que comienza a calmar un poco las aguas en términos de movilización, es lo que nos permite englobar varias cosas en una, varias demandas en una. Instalar el sentido, hacer mucho más concreto el sentido de una nueva constitución como una salida a la crisis. Pero eso tiene que ver con la historia de Chile. Nuestra constitución está muy deslegitimada, no era la constitución de la dictadura y por tanto la demanda era nueva constitución porque se entendía que el régimen constitucional creado por Pinochet era un régimen abusivo y entonces la demanda es de este cambio total. Tendríamos que decir que Chile en general, durante estos 200 años de vida institucional, ha tenido estructuras partidarias. Los partidos políticos son de las instituciones menos
confiables para la población en Chile. La crisis de los partidos en Chile habla de su profunda desconexión. O sea, ahora el presidente de la República tiene el gobierno actual una confianza bajo el 10%. En cambio, la Convención Constitucional es la institución pública con mayor confianza. Pienso que estamos ante algo un tanto incierto, un panorama político desconocido para la realidad chilena. Participaron, ¿no?, nuevas organizaciones en la elección de constituyentes y la gran sorpresa para el mundo, digamos, más tradicional de la política fue esta nueva bancada que surge de independientes. En temas de juventudes hay harta articulación, como jóvenes salieron a votar en masa prácticamente, cosa que no es muy usual en las elecciones en Chile. Creo que ahí el rol organizacional y la articulación que existen entre las organizaciones cumplió un papel importante en cómo se va decantando también esto a soluciones institucionales, que por supuesto es lo que se necesita. Creo que sí, hoy día estamos en un momento en que la ciudadanía está demandando espacios para la participación independiente. El sistema político tiene que abrirse a eso, porque si no va a estar condenado al fracaso nuevamente. Y ahí está la gran novedad. Yo diría que la gran novedad es la participación de organizaciones de base, de organizaciones territoriales, de organizaciones sociales, de personas que han trabajado de verdad por el bien común. No es un espacio como de política tradicional la convención, en el fondo es un espacio que buscamos que sea diverso, que represente a la ciudadanía. Entonces, ahí la fuerza de los movimientos independientes ha sido súper interesante. Y ahí están las grandes novedades del proceso constituyente, la paridad. A mí no me cabe ninguna duda que nuestra constitución va a ser una constitución feminista. Y qué bueno que así sea. Hay más voces de jóvenes, hay más voces de mujeres, hay más voces de disidencia. Los pueblos también originarios, pueblos indígenas, también comienzan quizás a tomar esos espacios que se les han sido sistemáticamente arrebatados en todos los procesos de Chile. Que no han detentado poder, que han hecho un trabajo silencioso de articulación territorial. La gente sale a votar a ciudadanas y ciudadanos. Se le quitó el miedo, creo yo, a la conversación de la política. Hay cifradas muchas esperanzas respecto a que empiecen a cambiar las cosas. Yo tengo bastante esperanza en el proceso constituyente chileno, pero siento que es un proceso que todavía tiene que sostenerse. Tenemos una derecha en Chile que es una derecha recalcitrante, una derecha que es cavernaria, que no está disponible a entregar nada de lo que ha significado el modelo de los 30 años. Y eso va a ser una complejidad. Cómo el proceso constituyente mismo, en términos institucionales, va a permitir la participación, ya no solo individual a través del voto, sino que colectiva, de estas organizaciones y expresiones que se están articulando y se van a seguir articulando.